Cuenta Arthur Conan Doyle que cuando Sherlock Holmes llegó a la escena del crimen, el inspector de Scotland Yard ya tenía un sospechoso, que no era otro, sino un corredor de apuestas de un condado cercano, principal beneficiario del secuestro de Silver Blaze, el caballo de carreras favorito para ganar la Copa Wessex, y el asesinato de su entrenador. Sin embargo, después de 2 días de pesquisas, Sherlock Holmes no estaba tan seguro. Cuando el inspector le preguntó por qué dudaba, él contestó: ese curioso incidente del perro. ¿Qué curioso incidente del perro?, respondió el inspector. El perro que cuidaba las caballerizas esa noche no ladró, no pasó nada con el perro. A lo que Sherlock Holmes contestó: ese es el curioso incidente del perro. Los datos del proyecto del Global Entrepreneurship Monitor, principal fuente de datos de la actividad emprendedora que procede de la fuente de los propios emprendedores, además de un panel de expertos, indican que en el año 2024 en España el perro no ladró. Los principales indicadores de la actividad emprendedora que siguen el proceso emprendedor indican que la intención emprendedora en España se ha estancado en un 11,2%. Es decir, el 11,2% de la población adulta entre 18 y 64 años que responde afirmativamente a la pregunta de si está pensando en emprender en los próximos 3 años, se mantiene igual. Bien es cierto que en el año 2023 esa intención emprendedora había repuntado hasta niveles que no se alcanzaban desde 2012. El principal dato de la actividad emprendedora reciente, la TEA, el principal dato del GEM, que indica el porcentaje de emprendedores que están liderando iniciativas de menos de 3 años y medio de vida, asciende ligeramente de un 6,8 a un 7,2, sobre todo motivado por el incremento de las iniciativas de menos de 3 meses, las iniciativas nacientes. Sin embargo, el porcentaje de emprendedores a cargo de iniciativas de más de 3 años y medio de vida, el emprendimiento consolidado, estanca su crecimiento de un 6,7 a un 6,8 y se produce un pequeño repunte de abandonos de un 3,2 a un 3,5%. Sin embargo, los expertos consultados valoran mejor que otros años las condiciones del entorno para emprender. Y después de 3 años consecutivos en donde esas valoraciones eran muy bajas, por primera vez, la línea negra, no sé si esto es un puntero, sí, la línea negra, iguala en muchos valores a la media del panel de expertos de la Unión Europea y lo supera en aspectos tan importantes como la existencia de infraestructuras profesionales y de servicios comerciales, los programas gubernamentales y los programas de capacitación emprendedora en la etapa postescolar. Sin embargo, 2 aspectos estructurales siguen siendo bastante mal valorados. El primero de ellos, el acceso a la financiación y incluso el más importante, la percepción de que el mercado interno es dinámico, es decir, que un emprendedor cualificado puede emprender sin demasiadas barreras de entrada, competir libremente. Bueno, el tener 25 años de datos nos permite no solo trabajar con los datos específicos de un año determinado, que nos dicen poco, sino que nos permite evaluar y analizar tendencias. La línea verde representa la tasa de emprendedores potenciales, que como ven es más volátil que la de emprendedores recientes, línea azul, o la de emprendedores consolidados, línea negra. La tasa de emprendimiento potencial aumenta sobre todo después de las crisis, la crisis financiera de 2008 y la crisis sanitaria de 2020. Sin embargo, ya vemos que en este último año ese emprendimiento potencial se ha estancado.
Sin embargo, una cosa es tener intención de emprender y otra cosa es emprender, invertir, asumir riesgos. Esas líneas de emprendimiento real, que inicialmente pues el emprendimiento consolidado era superior al emprendimiento reciente, se igualan en los últimos años. Pero no nos engañemos, desde el año 2017 hasta el año 2024, las tasas de emprendimiento en España no han crecido demasiado, a pesar de que las condiciones para emprender son mucho mejores, que la población cada vez está más cualificada y que se ha invertido mucho en incentivar el emprendimiento. Las características demográficas del perfil de los emprendedores en España indican que tenemos emprendedores de más de 35 años, a diferencia de otros países. Eso es importante porque reduce el ciclo de vida de la iniciativa emprendedora si no supera la vida del emprendedor, como en muchos casos ocurre. Son emprendedores cualificados. El porcentaje de emprendimiento de la población con titulación universitaria es superior al de la población con otras titulaciones. Sin embargo, antes había mucha más diferencia. A lo largo de los últimos años, prácticamente se igualan las tasas de emprendimiento de personas con distintos niveles educativos. Hombres y mujeres se emprenden por igual. No era así hace unos años, pero en los últimos se ve que no hay diferencia en las tasas de emprendimiento ni por nivel de edad ni por nivel de cualificación, lo que echa por tierra esa idea de que las mujeres abandonan el proceso emprendedor en las edades en las que suelen tener hijos. Emprenden ricos y pobres. Durante los periodos de crisis económica, los emprendedores con mayor patrimonio y los de menor patrimonio suelen huir del riesgo de emprender y hay tasas superiores de emprendedores con rentas medias. Sin embargo, eso tampoco es una explicación. En los últimos años emprenden por igual los emprendedores con distinto nivel de renta. Entonces, ¿por qué no ladró? Si el perfil del emprendedor no lo explica, tendremos que ir al perfil de la iniciativa emprendedora. Porque, dada la mejora de las condiciones para emprender, las tasas de emprendimiento en España son inferiores a las de los países de referencia. El dato que más nos llama la atención en la comparación internacional es el dato de la percepción de oportunidades de la población. España es el país en el que la población percibe menos oportunidades. Pero no solo de su grupo de referencia, que es el de la renta más alta, sino de todos los demás. Y hacemos esta encuesta a 48 o 50 países cada año. Bueno, si cruzamos este dato con otra característica de la población española, que es el miedo al fracaso, nos encontramos que el grupo de emprendedores que realmente nos interesa, porque son los que suelen mantener la iniciativa emprendedora y hacerla crecer, pues es de un 18,6%. Son aquellos que no tienen miedo al fracaso y ven oportunidades. Esos son los que tienen intención de emprender, que no llegan ni a 1 de cada 6. Y ese porcentaje baja en el caso de los emprendedores a cargo de iniciativas de menos de 3 años y medio de vida. Los emprendedores que no tienen miedo al fracaso y ven oportunidades, bueno, el porcentaje es de un 12%. 1 de cada 8. Uno de los elementos que valoran los expertos como más preocupantes de las condiciones del entorno para emprender es el acceso a la financiación. La mayor parte del capital de arranque de las iniciativas emprendedoras es el del patrimonio, los fondos de los emprendedores. Si no les llega, bueno, pueden ir a otras fuentes de financiación. Esto sí que diferencia a las mujeres de los hombres. Más de la mitad de las iniciativas, del capital de las iniciativas emprendedoras está por debajo de 20.000 euros, pero es que más de la mitad de las iniciativas lideradas por mujeres está por debajo de 10.000. Uno puede interpretar que las mujeres tienen más dificultades de acceder a inversores o puede hacer una interpretación diferente. Y es que los emprendedores no se arriesgan a captar inversores, se limitan su propio capital de arranque.
Bueno, tenemos que seguir analizando dónde están esas iniciativas localizadas. Somos un país de servicios, y las iniciativas emprendedoras se crean fundamentalmente en el sector servicios. El sector transformador está reduciendo su peso y el extractivo primario se mantiene residual. Sin embargo, el año pasado había más iniciativas localizadas en el sector de servicios a empresas, que son más tecnológicas, requieren a menudo más inversión. En cambio, este año, 1 de cada 2 iniciativas emprendedoras se arrancan en el sector de servicios al consumidor, y la mayoría lideradas por mujeres, que abandonan el sector de servicios a empresas. La actividad emprendedora en España tiene 2 problemas estructurales. Uno, el que la población cualificada no se anima a emprender, no tiene tanta intención de emprender como en otros países. Y otro es el crecimiento. Más del 90% de las iniciativas emprendedoras recientes tienen menos de 6 empleados. De hecho, más del 80% están formadas solo por el emprendedor sin empleados. Bueno, esto es relativamente normal en todas las iniciativas emprendedoras de todos los países. Lo que ya no es tan normal es que después de 3 años y medio, más del 80% de las iniciativas sigan teniendo menos de 6 empleados. Esto es un problema de crecimiento, porque para salir al exterior necesitamos plantilla. El mayor porcentaje de las empresas que exportan, que se internacionalizan, son aquellas que tienen más de 6 empleados, sobre todo más de 20, pero esos son muy pocos. El carácter tecnológico de las iniciativas está ligada a la cualificación de los emprendedores. Los emprendedores con nivel universitario son los que arrancan iniciativas de un carácter más tecnológico. Lo que se ocurre en el año 2024 es que aumenta significativamente el nivel de innovación en las iniciativas emprendedoras recientes. 1 de cada 2 afirma que innova en producto y en proceso, bastante por encima de las iniciativas ya consolidadas. Y en este caso, por primera vez, las mujeres afirman que innovan en producto al mismo nivel que los hombres. Bueno, como la inteligencia artificial... por favor. Como la inteligencia artificial era pues un tema bastante importante durante esta edición de la encuesta del proyecto GEM, hemos preguntado a los emprendedores pros y contras. En este sentido, los emprendedores a cargo de iniciativas recientes manifiestan en mayor medida que entienden las ventajas de la inteligencia artificial para aumentar la productividad, para conseguir sus objetivos, sobre todo para personalizar los productos y conseguir mayores ingresos. Por contra, los emprendedores a cargo de iniciativas consolidadas ven en menor porcentaje estas ventajas, pero también es cierto que si uno ha invertido en un modelo de negocio que ya tiene más de 3 años de vida, siempre desinvertir y cambiar es más costoso. Los aspectos más negativos o que atemorizan a los emprendedores están relacionados con el miedo a la resistencia de empleados, de clientes, a los dilemas éticos y, sobre todo, la protección de datos a través de esas herramientas. Bueno, hasta ahora les he contado la explicación de esos datos que nos presentan una foto casi plana de la actividad emprendedora en España. Sin embargo, la actividad emprendedora está creciendo. ¿Vale? Está creciendo poco a poco, pero crece. Y no todos los colectivos tienen igual responsabilidad en este crecimiento. ¿Quién está arrastrando el emprendimiento en España? Ya lo han visto. ¿Quiénes? En España se está produciendo un cambio en la distribución de la población. En el año 2024, un 18% de los residentes en España no eran españoles, tenían origen extranjero. Y ellos son los responsables del crecimiento del emprendimiento en España. Porque su intención emprendedora
triplica a la de los españoles y porque su tasa de emprendimiento reciente duplica a la de los españoles. No así la tasa de emprendimiento consolidado, porque hay un mayor porcentaje de abandonos en las iniciativas lideradas por extranjeros. Pero es que emprenden más jóvenes, con lo que el ciclo de vida de la iniciativa emprendedora se alarga si la iniciativa emprendedora no supera la vida del emprendedor. Emprenden cualificados, en mayor medida si son universitarios, y emprenden más hombres. Arthur Conan Doyle cuenta que el asesino del entrenador de Silver Blaze terminó ganando la carrera de la Copa Wessex. Pero la ficción a menudo es mucho más sencilla que la realidad. Hemos visto, gracias a los datos del proyecto GEM, somos capaces de situar los principales indicadores del proceso emprendedor en España, compararlos con los de otros países, analizar las causas de esos datos e incluso localizar a los colectivos responsables de ese crecimiento o decrecimiento. Las condiciones del entorno mejoran, pero las tasas de emprendimiento no. El asesino está dentro. Luego tenemos que volver a analizar ese proceso emprendedor. ¿Cuáles son los puntos débiles? El primero de ellos es que tenemos una población cualificada, capaz, tenemos infraestructuras, tenemos sistemas de capacitación y no tenemos suficiente interés en emprender. Hay que aumentar el volumen de los emprendedores potenciales. Hay que pensar en las reglas del juego. Las distintas administraciones, legisladores, han ido elaborando medidas, incentivos cada vez mejores, pero se ha hecho menos esfuerzo en mapear esas regulaciones y sobre todo en desregular, porque desregular es más difícil. Pero cuando uno escucha a los emprendedores que vienen por aquí, ellos lo que quieren es no tener trabas, es que les dejen hacer si ven oportunidades. Y a menudo las regulaciones no son compatibles entre sí e impiden ese emprendimiento y disuaden de emprender. Hay que analizar quiénes son los que están emprendiendo, los que pasan de ese estadio de emprendimiento potencial al estadio de emprendimiento real y sobre todo los que crecen y los que vuelven al proceso emprendedor y son capaces de arrastrar a otros. Y no hay que olvidar que el tractor del emprendimiento en España no nació en España. Ahora mismo son los extranjeros los que están haciendo crecer las tasas de emprendimiento. Pero no se engañen, los descendientes de estas personas ya son menos emprendedoras. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.